Bienvenidos a la reunión síncrona número 2 de la unidad curricular Economía Política. Soy su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. Bienvenidos. En esta oportunidad conversaremos sobre el núcleo temático 2 y la actividad sumativa número 2. ¿Qué competencias van a lograr los estudiantes con esta unidad? Analizarán las diferentes políticas económicas que aplica el Estado para lograr el bienestar económico y social. Los temas de estudio serán las políticas económicas del Estado, la política monetaria, la política fiscal, las políticas restrictivas y expansivas. Cuando nos referimos a las políticas monetarias, o mejor dicho, las políticas económicas, en este caso, son aquellas decisiones que toma el Estado para corregir los desequilibrios macroeconómicos. Entre ellas tenemos la política monetaria y la fiscal. La política monetaria no es más que ese conjunto de decisiones y medidas que toma la autoridad monetaria, en nuestro país el Banco Central, para influir en el costo y la disponibilidad de dinero en la economía. Estas pueden ser convencionales y no convencionales. Es convencional cuando lleva a cabo el Banco Central intenta controlar o modificar los tipos de interés y las provisiones de liquidez. Las no convencionales, que es otro tipo de política monetaria, ¿verdad? Sirve como un mecanismo inusual para reactivar la economía y mantener la estabilidad económica y financiera del país. En cuanto a qué es la política fiscal, no es más que ese conjunto de acciones que toma el Estado que se refieren fundamentalmente a la administración, aplicación de instrumentos discrecionales relacionados con el gasto público, los impuestos, busca también la estabilización y la planificación de la política económica de nuestro país o de la nación, para modificar parámetros como los ingresos, el gasto público, el financiamiento del sector público, y también del mismo modo la política de cambio. Eh, También existen las políticas, desde el punto de vista de política monetaria y fiscal, cuando se quiere restringir o expandir la economía. Cuando se quiere, por ejemplo, expandir la economía desde el punto de vista de la política monetaria, supongamos que hay poco dinero en circulación, se puede aplicar una política monetaria expansiva y aumentar la cantidad de dinero que está circulando. A su vez, cuando es restrictiva, cuando todo lo contrario, se quiere disminuir la cantidad de dinero en circulación del territorio o la economía de nuestro país, pues. En cuanto a las políticas fiscales, también pueden ser expansivas o restrictivas. El objetivo de la política fiscal expansiva es disminuir la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión, y necesita impulsarse para expandirse. De allí que entonces tiene como resultado un déficit, incluso puede provocar inflación. También tenemos que existe la política monetaria, en este caso, restrictiva, cuando se trata es de frenar la demanda agregada. Un ejemplo puede ser cuando la economía está en periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenar la excesiva inflación que está creando. Eso en general, ese es el tema en general que ustedes van a realizar. Aquí tenemos en esta imagen algunas políticas monetarias convencionales y no convencionales. Por ejemplo, tenemos políticas monetarias convencionales como la tasa de interés, la de crédito, la tasa de cambio, la de los precios de los activos. Y no convencionales como la flexibilización cuantitativa, operaciones de financiamiento, los tipos de interés negativos. Y en cuanto a políticas fiscales, tenemos reducir o aumentar los tributos, reducir o aumentar el gasto público, estimular o desalentar la inversión privada. Su actividad sumativa será un cuadro comparativo. ¿Cuál será el propósito? Que el estudiante analice las diferentes políticas económicas que aplica el Estado para lograr el bienestar económico y social. Las instrucciones. Realice un cuadro comparativo argumentado acerca de políticas económicas. Yo les diseñé los criterios y ustedes los contestarán. En la fila responderán los criterios que permiten la comparación.
Se realizará la comparación llenando cada celda y finalmente se extraerán las conclusiones o argumentos productos de la comparación. Aquí está el cuadro. Fíjense que ya están los criterios. El primero será defina la política económica expansiva y la política económica contractiva. Darán 3 ejemplos de 3 medidas de políticas monetarias expansiva y 3 de política económica contractiva. Como tercer criterio tendrán un ejemplo de 3 medidas de política fiscal, bien sea expansiva o contractiva. Y al final, por supuesto, ustedes darán sus argumentos. Un cuadro comparativo es una representación gráfica, ¿verdad?, que nos permite comparar 2 o más elementos de manera organizada, permite vincular y establecer las características o diferencias, similitudes que existen entre 2 o más conceptos. Está formado por columnas y filas, y su número variará según los elementos y variables a comparar. Y también, por supuesto, dependerá de las categorías. En este caso, nosotros tenemos 3 categorías y al final sus argumentos. El argumento no es más que el razonamiento acerca de lo que se está investigando y de allí se derivan varias generalizaciones también. Los criterios de evaluación. Fíjense que cada criterio tendrá su ponderación. Defina tendrá 15 puntos. Los ejemplos de las 3 medidas de políticas monetarias, 25. Los ejemplos de 3 medidas de política fiscal, 25. Los argumentos extraídos, 25 puntos. La redacción y la ortografía, 10 puntos. Para obtener una ponderación total de 25 puntos. Cualquier duda, sugerencia o planteamiento pueden hacerlo a través del foro de dudas y sugerencias. Y como siempre les digo, lo importante es, sueña, haz que suceda. Hasta luego.